Hebreos capítulo 3 nos corresponde ahora, versículos 7 al versículo 19. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Hoy vamos a entrar a la segunda advertencia en el libro a los Hebreos. Ayer vimos la primera advertencia: no descuidemos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor. La advertencia de esta noche se encuentra en el versículo 12 de Hebreos 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La advertencia de esta noche es: no endurezcamos nuestros corazones. Esa es la advertencia. Amén. Vamos a leer de los versículos 7 al 19. Anabelita, léanos el pasaje, por favor. Léanos el pasaje. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Vamos a orar. Pastor Ricardo, guíenos en esta oración, por favor. Señor, le damos gracias, Dios mío, por estar reunido en este lugar. Bendiga a cada hermano, Dios mío, Señor, que se hace parte de esta linda bendición de este estudio bíblico. Bendiga a aquellos que vengan en camino también, Señor, por sus pasos. Dios mío, bendiga a nuestro pastor que nos dirige en esta enseñanza. Podamos abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, a poder, Dios mío, recibirla y no solo ser oidores, sino también hacedores de ella. Dios mío, Señor, que podamos imprimir en nuestros corazones la urgencia de este libro. Se lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias. Amén. El pasaje en el versículo 7 comienza por lo cual, Sí. igual que ayer. Amén. Ayer en el 2.1 comenzó por lo tanto. Entonces, cuando el escritor dice por lo cual, o por lo tanto, o así que, significa que lo que el autor va a decir del versículo 7 al versículo 19 tiene conexión con lo que dijo anteriormente. Y tenemos que leer lo que el autor dijo anteriormente. Leamos el capítulo 3 entonces. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Se está dirigiendo a hermanos que han sido apartados, porque los llama santos. Son hermanos que han participado del llamamiento celestial. Considerad
al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Y lo que tenemos que ver en la primera parte de nuestro estudio es poder considerar a Jesús. Esta frase considerar, miren el capítulo 12, versículo 3, 12:3, dice de Jesús, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Entonces, lo que vamos a ver en esta parte, no se puede entender bien los versículos 7 al 19, el ejemplo de la desobediencia del pueblo de Israel en el desierto, si primero no consideramos, dice el autor, al apóstol, primera vez que se le llama a Jesús apóstol o enviado, también se le llama sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Y específicamente, en estos primeros 30 minutos, tenemos que considerar a Jesús en un aspecto de su vida. En el capítulo 12 hay que considerar su humillación, sus padecimientos, su cruz, su calvario, su oprobio que sufrió. Aquí no. Aquí tenemos que considerar la persona de Jesús en otro sentido, no en el sentido de sufrimiento. Vamos a ver. Termina con Cristo Jesús, versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora aparece otro hombre venerado como Moisés. Entonces el escritor, antes de hablar de la desobediencia, quiere que pensemos en Moisés y quiere que pensemos en Jesús. Aunque hay una diferencia entre Moisés y Jesús. Versículo 3. Porque de tanto mayor gloria, hablando de Moisés, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa que el que lo hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Le está diciendo a los destinatarios, ustedes que respetan a Moisés, ustedes que honran a Moisés, Moisés es un ejemplo de fidelidad, de perseverancia, de obediencia en la casa de Dios, pero como siervo, no como hijo, como siervo. Y todo el mundo en hebreo, amén. Todos van a decir amén. Pero, para testimonio de lo que se iba a decir, mira el versículo 6, donde quiero llegar. Pero Cristo, considerar al apóstol, considerar a Cristo, considerar al Hijo, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, el punto del escritor es que si hablamos de obediencia a Dios, porque después viene un ejemplo de desobediencia. Si hablamos de sumisión a la voluntad de Dios, si hablamos de obediencia a Dios, el mejor ejemplo de obediencia es el Hijo. Amén. El mejor ejemplo de obediencia para ti y para mí. Amén. El mejor ejemplo. Y aparece la palabra que vimos ayer 20 minutos, la palabra o el nombre Hijo. Es decir que el heredero del capítulo 1
el resplandor de la gloria de Dios, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que es de la misma imagen del Padre, el que se sentó a la diestra del Padre, el que tiene un nombre más excelente que los ángeles, el que es superior a los ángeles, ese hijo, el heredero, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El hijo, como hijo sobre su propia casa, no como siervo, sino como hijo. En el capítulo 5, en el capítulo 5, en el verso 7 al 9, el escritor nos traslada al Getsemaní, al huerto. Algo pasó en el huerto, algo pasó en la agonía de Jesús. Dice el texto, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo de Dios, el heredero, por lo que padeció, aprendió la obediencia. De algún modo, los dolores de Cristo, las lágrimas de Cristo, el sufrimiento de Cristo, le enseñaron a Jesús a obedecer al Padre en medio del dolor. Y esto es importante porque cuando veamos en otro viaje, la quinta advertencia, los hermanos en hebreo están sufriendo mucho. Entonces Cristo en medio del dolor, en medio de sus lágrimas, Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad, lo que tú quieres. En el dolor, en las lágrimas lo hizo. Amén. Amén. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado Jesús, es decir, que las pruebas, el sufrimiento, le enseñaron a Jesús dos cosas. Algún día voy a estudiar con profundidad esas dos cosas. Le enseñaron cómo obedecer al Padre y le enseñaron la perfección. No que Jesús no haya sido perfecto, la perfección en el sentido de crecimiento, de madurez, de estar completo delante de Dios. Y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús es autor de eterna salvación para un pueblo obediente a Él. Amén. Amén. En el capítulo 10, hablando de obediencia, la obediencia de Jesús, el escritor de alguna manera dice en el capítulo 10, versículo 5, 10:5, por lo cual, estamos hablando de la obediencia de Jesús, no nos olvidemos de ese punto. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste. Piensen en eso. Cuando Dios se hace carne, ese cuerpo, Dios lo preparó. El cuerpo de Jesús, de su Hijo, para que naciera por obra del Espíritu Santo de la Virgen María, para que pudiera ir al desierto y ser tentado 40 días y 40 noches, para comenzar su ministerio, para llegar a la cruz. Me preparaste cuerpo.
Es decir, que Dios no solamente es constructor, no solamente es edificador, sino que Jesús, Dios el Padre, diseñó el cuerpo de Jesús. Preparó el cuerpo de Jesús, lo diseñó para la obra que vino a hacer este mundo. ¿Me preparaste el cuerpo? Es interesante. Después, cuando resucita Cristo, lo va a resucitar con un cuerpo glorificado. O sea, Dios trabajando en la encarnación de su Hijo. Me preparaste el cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este salmo es el Salmo 40, es un salmo de David, es un salmo mesiánico. Y cuando dice esto, para que entendamos la obediencia de Jesús, mira el versículo 7 de nuevo. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el rollo del libro que está escrito de mí. ¿Cuál es ese rollo? ¿Cuál es ese libro que estaba escrito acerca de él? Isaías. La ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y Jesús está diciendo, escuchen bien esto, versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Padre, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, lo que está escrito de mí en los salmos, lo que está escrito de mí en Isaías 53, estoy listo para hacer tu voluntad. No importa. Vengo a hacer tu voluntad. Vengo a obedecerte, Padre. Señor. Increíble esto. Diciendo, versículo 9, diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. En otras palabras, miren, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiación. Padre, si tú quieres que sea tu sacrificio, yo lo soy. Si quieres que sea una ofrenda voluntaria, yo lo soy. Si quieres que yo sea un holocausto, me consagro a ti. Si quieres que yo sea tu expiación, yo soy tu expiación. Vengo a hacer tu voluntad, Padre. ¿Quieres que sea tu sacrificio? Yo lo soy. ¿Quieres que sea una ofrenda? Yo la soy. Todo lo que está escrito en el rollo del libro acerca de mí, estoy listo para hacer tu voluntad, Padre. Siempre. Porque eso te agrada a ti. Versículo 9, repite el concepto. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Nuevamente, vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Desciendo del cielo para hacer tu voluntad, Padre. Los discípulos fueron a comprar en Samaria y le dijeron, Rabí, come. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Quién le habrá traído de comer? No, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Si eso hablaba con Mati anoche, es lo más importante en la vida. Hacer la voluntad de Dios en este mundo. No hay cosa más importante que eso. A Él le agrada. De eso Dios se deleita. De que su pueblo haga su voluntad en todo lo que Él demanda. Amén. Amén. La obediencia de Jesús. De hecho, en Mateo capítulo 3 o 4,
Mateo capítulo 3, versículo 13. Versículo 13 al 17, que alguien me ayuda a leer. Mateo 3, del 13 al 17. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¡Wow! Entonces, Espera un poquito. Hay una fila. Todos los pecadores se están bautizando. Y Jesús está haciendo fila. El Cordero sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Yo necesito ser bautizado por ti. Déjalo. Debemos cumplir con la voluntad del Padre. Debemos cumplir toda justicia. El bautismo era para perdón de pecado. Jesús no tiene pecado. Pero Él tiene que obedecer al Padre en todo. Él tiene que cumplir toda justicia en todo. Esa es la obediencia de Jesús. Él no tendría por qué haberse bautizado, porque es sin pecado. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Voy a bautizarme porque esto le agrada a mi Padre, porque esta es la voluntad de mi Padre, porque este es el deseo de mi Padre. Por eso lo voy a hacer. Amén. 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 En el capítulo 5, versículos 17 y 18, Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo. ¿A qué vino Jesús? A cumplir perfectamente la ley de su Padre. Él es el cumplimiento. Una virgen dará un hijo. Aquí estoy. Un cordero va a ser llevado al matadero. Yo soy ese cordero. Yo soy. Yo soy el cumplimiento de todo lo que Dios dijo en la ley, en los salmos y en los profetas. He venido a cumplir la ley de mi Padre. Totalmente obediente al Padre. Es Jesús. En Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 5, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, en forma significa que era Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Anoche dije, hoy en la mañana lo dije, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como a cosa que aferrarse. La pregunta que hice anoche o en la mañana, o lo soñé, algo pasó conmigo. Para Jesús, ser Dios no es la cosa más importante. Escucha esto. Para Jesús,
ser Dios no es la cosa más importante. Para Jesús hay algo más importante que ser Dios. Siervo, humillarse. Mira la exaltación. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó. Por su obediencia. Es decir, que para Jesús, obedecer a su Padre era más importante que ser Dios. Más importante que eso. ¡Wow! ¿Qué les parece, hermanito lindo? Maravilloso. Jesús, considerar a aquel apóstol, a Jesús. Considerar a Jesús, su obediencia. A pesar del dolor, de las lágrimas, de la agonía del Getsemaní, que no se haga lo que yo quiero, Padre, sino lo que tú quieres, Padre. Sí, porque ahí él le clama, le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, para Jesús, obedecer a su Padre era lo más importante, incluso que ser Dios. No estimó el ser igual a Dios. Wow. Lo tuvo un poco. Lo tuvo un poco. Aquí lo que vale es obedecer a mi Padre hasta la cruz. Lo que yo descendí del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Por eso, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Al final del camino, lo más importante es haber hecho la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Haber obedecido al Padre en todo. Volvamos a Hebreo. Y todo eso por lo cual. Todo es por lo cual. ¿Cómo? Claro, recién iniciamos, que hay un por lo cual ahí. Hay que saber por qué. Sí. Entonces en el 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios y aquí están las condiciones. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos la confianza, si retenemos la esperanza hasta el fin. Entonces, el escritor a los Hebreos colocó a Moisés como ejemplo de fidelidad en la casa de Dios como siervo y coloca a Jesús como ejemplo de obediencia como hijo sobre su propia casa, la cual somos nosotros. Su iglesia. Es decir, Jesús es el primero en obedecer al Padre. Y en estos momentos nosotros tenemos que considerar a Jesús, su obediencia, el hacer lo que al Padre le agrada, el hacer la voluntad de su Padre. Cueste lo que cueste, Él estaba dispuesto y estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Cueste lo que cueste. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios habló a través de los profetas, a través del Espíritu Santo, a través de los apóstoles. Y cuando dice aquí, como dice,
significa que el Espíritu Santo que habló en el pacto antiguo, el Espíritu Santo sigue hablando en el nuevo pacto, y el Espíritu Santo a través de la palabra sigue hablándonos a nosotros en el día de hoy. Como dice el Espíritu Santo. No es presente, no es una palabra de hombre. Por eso cuando leemos un texto, es el Espíritu hablándonos a nosotros, a través de los profetas, a través de los apóstoles. Por eso no hay que resistir al Espíritu Santo de Dios. Como en Hechos capítulo 7, cuando Esteban predicaba, ellos se tapaban los oídos y resistían al Espíritu Santo. Como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, si oyereis, en la palabra, como dije anoche, oyereis tiene el sentido de obedecer inmediatamente a lo que el Espíritu te dice en tu vida. Lo que Dios te diga, nuestra respuesta es, amén, Señor, heme aquí, Señor, estoy listo para hacer tu voluntad, estoy listo para hacer lo que tú me mandes. Esa es la frase, si oyereis. Y es algo de todos los días. De todos los días. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dijo Jesús en Mateo 7:24. Tu madre, tus hermanos, tus hermanas te buscan. ¿Quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, esa es mi madre, esos son mis hermanos y esas son mis hermanas. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Ya hay un énfasis en el hoy. En el versículo 7, versículo 13, alguien que lo lea, y versículo 15. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy, versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 3 veces en un solo pasaje. ¿Qué está pasando con los cristianos hebreos? ¿Qué está pasando con ellos? Con estos hermanos santos participantes del llamamiento santo. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué dijimos anoche? Se están deslizando. No están escuchando la voz de Dios. No están respondiendo con obediencia a la voz de Dios. No están haciéndolo. Al contrario, están endureciendo sus corazones, porque dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones. Hay una dureza de corazón. Miren el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. Hay una dureza de corazón en los hermanos santos participantes de Hebreo. Están endureciendo su corazón, no están escuchando la voz de Dios, no están respondiendo por lo menos en obediencia a la palabra de Dios, y por eso están deslizándose. Ahora la cosa se pone más grave porque están endureciendo su corazón. Cuando una persona deja de oír la voz de Dios, endurece su corazón. Cuando una persona rechaza la voz de Dios, desobedece la voz de Dios, endurece su corazón. Se pone terco, se pone como piedra esto. De hecho, en el versículo 12 se pone malo el corazón. Por eso es crítica la situación en hebreo, es crítica la situación. Los hermanos, yo uso esta palabra en mis comentarios,
Es un suicidio espiritual no escuchar la voz de Dios. Es un suicidio espiritual rechazar la voz de Dios, de cualquier forma. En serio. Lo dice 4 veces en un solo pasaje. Endurecimiento del corazón. ¿Qué les parece, hermanitos? ¿Se podrá incluso tomar hasta como blasfemia contra el Espíritu Santo por negarle o no querer oírle? Al final es una resistencia al Espíritu Santo. Y resistir al Espíritu Santo, yo no sé si ponerlo en la categoría de blasfemia, no, voy a pensarlo. Pero eso lo vamos a ver muy bien en el capítulo 6. Porque cuando se deja de oír la voz de Dios, les adelanto algo para mañana. Mira el capítulo 6. Les adelanto algo para mañana. Claro, porque Jesús dice que el único pecado si el Espíritu Santo es quien inspiró la palabra y no se está viendo, no se quiere oír. Capítulo 6, versículo 4. Mira, chiquillos, ustedes tienen que abrir los ojos porque en el capítulo 3 tenemos el ejemplo de los que desobedecieron en el desierto, en el pacto antiguo. El escritor mañana va a colocar un ejemplo de personas que desobedecieron en el nuevo pacto. Y los coloca justo aquí donde debe estar este ejemplo. No podría estar en otra parte este ejemplo. Es que este hombre es inspirado por el Espíritu Santo. Lo puso justito aquí, porque mañana vamos a tener, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, un buen alimento espiritual para nosotros. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Aquí tenemos un ejemplo, Eliseo, de, que mañana lo voy a explicar con la gracia de Dios, bien, de endurecimiento de corazón. Ahí tenemos un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. A lo que puede llegar una persona cuando no quiere escuchar la voz de Dios. Pedrito, ¿puedo hacer una consulta? Sí, mijita. Es que este versículo siempre me ha llamado mucho la atención con respecto a la salvación eterna, porque dice, es imposible que los que fueron iluminados, o sea, estamos en un lugar, usted está predicando la palabra y todos somos iluminados, pero no todos lo reciben. Mañana lo voy a explicar con mucha humildad y tranquilidad. Ah, ya, Mañana explico todo eso. ya. Sí. Volvamos al capítulo 3, por favor. En el versículo 8, 3:8, al escritor de los Hebreos se le viene un ejemplo del Antiguo Testamento de algo que pasó en el desierto, con los que salieron de Egipto. Judas 5 dice que el Señor salvó y destruyó. Lo salvó y lo destruyó. Judas 5 dice eso. A los que salieron de Egipto. Y es interesante que cuando hay una situación crítica espiritual en una iglesia, como en Hebreo, se coloque el ejemplo de los que salieron del desierto. Porque este escritor dice cosas que Pablo no dice y Pablo dice cosas que él no dice. Y hoy día quiero combinar un poquito, porque los privilegios, las bendiciones que tuvieron los que salieron de Egipto fueron los mismos privilegios, las mismas bendiciones que recibió la iglesia de Cristo en Corintio
y que recibimos nosotros. Ejemplo. 1 Corintios 10. Estamos en el desierto con los que salieron de Egipto. Estamos con ellos. Y te adelanto algo, Nabelita. La palabra para iluminado aparece 2 veces en hebreo. Las dos tienen la misma connotación, que antes estuvieron en la oscuridad y ahora están en la luz. Tienen la misma connotación. En Hebreos 10 hay un grupo que siguió obedeciendo. En Hebreos 6 hay un grupo que rechazó. Por eso están las advertencias. Entonces no existirían advertencias. Es por eso están las advertencias. Para que yo no me deslice, para que yo no endurezca mi corazón y para que yo no retroceda ni me estanque en mi vida espiritual, lo que vamos a hacer el día de mañana. Miren, 1 Corintios 10. Miren los privilegios de los que salieron del desierto, de Egipto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Eso de estar bajo la nube, con ese fuego que los protegía del sol, del frío, la presencia de Dios. Bajo la nube, todos estuvieron bajo la presencia y el cuidado y la protección de Dios. Y todos pasaron el mar, por el mar seco. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Tuvieron una experiencia bautismal los que salieron del desierto, igual que los corintios, igual que nosotros. Una experiencia bautismal tuvieron. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, como nosotros, como los corintios. Privilegios, bendiciones. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era, o sea, tuvieron de alguna forma experiencias bautismales de la presencia de Dios, de la protección de Dios, de Cristo. Lo mismo del capítulo 6, los que fueron iluminados, gustaron del don celestial. Es increíble todo esto. Pero, versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Este grupito, que vamos a ver en hebreo, no entraron a la tierra prometida, porque endurecieron sus corazones, porque se taparon sus oídos, porque rechazaron la voz de Dios. Aunque tuvieron experiencia bautismal, bebieron de la roca espiritual, comieron del alimento espiritual, estuvieron bajo la nube, estuvieron bajo el mar, tuvieron todos los privilegios. Igual que ustedes, corintios, Pablo les dice. Así que tengan cuidado, corintios. Versículos 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, los del nuevo pacto, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ten cuidado. Ten cuidado. Mira lo que les pasó a ellos. Te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ten cuidado. Ten cuidado. El pastor de hebreo, como pastor, está cuidando a sus ovejas. Está protegiendo a sus ovejas. A sus ovejas les está advirtiendo a sus ovejas. No vayan por este camino. Les puede pasar. Todos sus privilegios tuvieron los que salieron de Egipto. Todos. Participaron de todas las bendiciones de Dios. Volvamos a Hebreo.
Y uno tiene que preguntarse, como buen estudiante de la Biblia, Matías, ¿por qué estos ejemplos están aquí? Y no están en Colosenses, no están en Efesios, no están en Roma, están aquí. Algo crítico está pasando con los cristianos hebreos. Algo crítico está pasando. Se están deslizando. Están descuidando una salvación tan grande. Están endureciendo su corazón. No están oyendo la voz de Dios. Y en el capítulo 6 mañana vamos a ver la causa, la raíz del problema. Mañana lo vamos a ver, la raíz del problema. Versículo 8, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, probaron a Dios una y otra vez, tentaron a Dios una y otra vez, vieron las obras de Dios una y otra vez. Versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué significa la frase siempre andan vagando en sus corazones? Incredulidad. Es incredulidad, pero vagando. La palabra vagando. ¿Por qué esta palabra es importante en hebreo? Porque hay cristianos, Perdiendo el tiempo. Vagar. en el ejemplo de ayer, el deslizarse náuticamente, perdieron el rumbo. Sí. Hay cristianos que pierden el rumbo, vagan en la iglesia. Vagan. No tienen propósito de vida, no tienen propósito de servicio, no tienen propósito de compromiso. Vagan. Siempre se dan vuelta y llegan ahí mismo. No hay crecimiento, no hay madurez, no hay ministerio, no hay nada. Vagando en la vida cristiana. ¿Cuántos cristianos andan vagando en la vida cristiana? No saben dónde están parados. Disculpe la expresión. Disculpe la expresión. No saben. Y lo más triste, dice el versículo 10, y no han conocido mis caminos. Y esa frase, no han conocido mis caminos, ellos conocieron el poder de Dios, conocieron la grandeza de Dios, vieron la gloria de Dios, pero nunca conocieron al Dios vivo y verdadero. Nunca tuvieron comunión con Dios. Nunca tuvieron una buena relación con Dios. Vieron las plagas, vieron abrirse el mar, sacar agua de la roca. Ellos vieron mis obras 40 años. Vieron mi poder por 40 años. El maná lo sustenté por 40 años en el desierto. Pero no me conocieron. No me conocieron. No me conocieron. No me conocieron. No conocieron mis caminos, dice Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos entregó este libro a nosotros? ¿Por qué Dios nos entregó, nos reveló su palabra a nosotros? Para que le conozcamos al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió, y al Espíritu Santo que mora. Es que no podemos estudiar la Biblia sin conocer al Cristo de la gloria, al Dios verdadero. ¿Conoces a Jehová? Todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Este pueblo conoció el poder de Dios, la grandeza de Dios, la gloria de Dios, pero no conocieron al Dios de poder, al Dios de gloria, al Dios grande. No lo conocieron. No conocieron mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Wow. No van a entrar en mi reposo. Lo juro por mí mismo que no van a entrar en mi reposo. Hebreos, cristianos hebreos, voy a decir algo que no lo voy a estudiar hoy día porque recién lo estoy
Recién lo eché al horno. Está recién en el horno calentándose esto. Y anoten ustedes para su propio estudio lo que es el reposo. Miren el capítulo 4. Este es un adicional, esto no es parte del estudio, pero es una continuación después. Temamos pues, 4.1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, aún está la promesa de entrar, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Cristianos, dice el escritor, temamos pues, no sea que alguno de vosotros, que aún permaneciendo la promesa, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. En otras palabras, miren, si los del desierto no entraron, teme pues, también no puedes entrar y te vas a quedarte afuera. Teme pues. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, los del desierto, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que le oyeron. Es decir, a los del pacto antiguo del desierto oyeron las promesas de Dios, pero no les sirvió de nada porque desobedecieron a Dios. A los del nuevo pacto se nos predicó el Evangelio, se nos entregó el Evangelio, pero no se aprovecha de nada si no perseveramos en este Evangelio. No sirve. Versículo 3, mira qué interesante. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Los que hemos creído, los que hemos obedecido, entramos en este reposo. Porque, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, he aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no lo haría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Si tú haces tu propio estudio, está el primer reposo, que es el séptimo día, Génesis 2, Dios bendijo y santificó el séptimo día, el día de reposo. Génesis 2. Luego se prometió un reposo a los del desierto, pero no entraron por incredulidad, quedaron afuera. Esa era la tierra prometida. La tierra prometida de Canaán. 3. Josué les prometió un reposo. Y se les prometió un reposo porque todavía las puertas estaban abiertas para entrar en ese reposo. Luego, en el Salmo 95, David habla de que aún están las puertas abiertas para entrar en ese reposo. El escritor de Hebreos dice que hay un reposo eterno para el pueblo de Dios. Es decir, Génesis, los que desobedecieron en el desierto, en el tiempo de David, y en el tiempo de Josué, y en el tiempo de los hebreos. Todos ellos hablaron de un reposo. Cuando se escribe Hebreo, todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Solo que algunos no han entrado todavía y otros están en peligro de no entrar a ese gran reposo de Dios. El tema del reposo en el capítulo 4, versículo 10, versículo 9, 4-9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Un reposo para el pueblo de Dios, un descanso para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ese versículo es tan bonito porque
Dios descansó. El que entra en el reposo de Dios va a descansar de la misma manera que descansó Dios. El mismo descanso que tuvo Dios, el mismo descanso lo tiene su pueblo. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En otras palabras, procuremos pues, esfuérzate al máximo, da lo mejor de ti, para que ningún cristiano hebreo caiga en el mismo ejemplo de desobediencia que cayeron los del desierto que salieron salvados por la mano de Dios de Egipto. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Recuerden en el capítulo 2, Dios castigó toda desobediencia y toda transgresión. La palabra de los ángeles. Capítulo 10, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de otros testigos muere irreversiblemente. Dios castigó la desobediencia del pacto antiguo. Juró, ustedes no van a entrar en mi reposo. Temamos pues, procuremos pues, no sea que alguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, que la desobediencia es castigada para el cristiano. Totalmente. Por eso hay que considerar a Jesús como ejemplo de obediencia al Padre. Eliseo. Hay un versículo que toca eso, que el padre que ama a su hijo, a este lo corrige. Claro. Entonces, Un proverbio. Claro, como todos nosotros somos hijos de Dios hoy, por medio de Cristo también esperamos esa corrección del Padre, porque Él nos ama y Él actúa. Totalmente. Él está hablando como un pastor que ama a su pueblo. No está hablando como alguien que se está gozando de lo que está diciendo, ¿no? Él está preocupado. Tomando la opinión de Eliseo, no pierde la condición de hijo. Mi padre me disciplina, pero yo no pierdo la condición de hija. Me va a disciplinar, la voy a pasar mal, voy a sufrir las consecuencias, pero sigo siendo su hija. ¿Cuál es el punto entonces? Esa es mi pregunta, porque cuando habla acá de que no le aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe, todo esto se trata de la voz del Hijo, ¿cierto? Antes se fueron los profetas, ahora tenemos que escuchar la voz del Hijo. Claro. ¿Y cuál es la voz del Hijo? El Evangelio. El Evangelio de la salvación. Muerte, sepultura, resurrección. Si yo no obedezco eso, si yo no creo en eso, no tengo manera alguna No, de pero entrar en su reposo. estos son cristianos. Capítulo 3, verso 1. Esa es mi duda, Pedrito. Pero mira el 3.1. Si empezamos en el 3.1, por eso, por lo cual, tuve que ir al 3. ¿Qué dice el 3.1? Las advertencias son para hijos de Dios, para hermanos, para santos, para participantes del llamamiento celestial. Ya, A ellos se les está advirtiendo. esos hermanos Esos hermanos se les está diciendo, tienen opción a arrepentirse. los está llamando al arrepentimiento de una, de otra forma, los está llamando al arrepentimiento, los está llamando a cambiar. Les dice que consideren a Jesús como ejemplo de obediencia. Después que habló de Jesús como ejemplo de obediencia, les coloca un ejemplo del pueblo de Dios de desobediencia. Si ustedes siguen ese ejemplo, hay consecuencias graves para ustedes. El pecado siempre la tiene. Los de allá no entraron al reposo, ustedes tampoco van a entrar al reposo. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Esa es la advertencia. Esa es la advertencia. Esa es la advertencia. Pedrito, y en la práctica, usted como varón de Dios, que lleva su vida estudiando las Escrituras, en la práctica, aplicándolo a mi vida, ¿cómo hago para obedecer todos los días, las 24 horas del día? No, lo que estamos haciendo ahora no es una cosa de reglas. Lo que estamos haciendo ahora, estamos agradando a Dios. Cuando oramos, agradamos a Dios.
Cuando cantamos alabanza estamos agradando a Dios. Cuando nos comportamos correctamente estamos agradando a Dios. Cuando pecamos nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios. El caso crítico de Hebreo, que va para mañana, va a llegar el punto que algunos intencionalmente, deliberadamente, van a rechazar a Dios. No es tu caso, no es mi caso. No estamos en esa posición nosotros. Perfecto. Porque el pecado mora en mí, como dice el apóstol pero Pablo. si dejamos de oír la voz de Dios, podríamos comenzar a deslizarnos. Podríamos comenzar a endurecer el corazón. Y después rechazar totalmente el sacrificio de Jesús, como algunos están pisoteando al Hijo de Dios en Hebreo. Y eso, Pedrito, tiene que ver con mi pregunta de ayer, con respecto al pecado no confesado. Sí. Voy a explicar eso, no sé si mañana, pero hay pecados de muerte. Sí, Y hay blasfemia contra el Espíritu Santo. también. Y hay pecado deliberado si pecáramos voluntariamente. Entonces tengo que pensar muy bien que si la blasfemia del Espíritu Santo, el pecado de muerte de primera de Juan, y si pecáramos voluntariamente después de haber recibido, si es el mismo pecado. Lo que estoy seguro que el síntoma es el mismo de Mateo 12, de primera de Juan y de Hebreo, dureza de corazón. El síntoma es el mismo. Sí. El consejo del apóstol Pablo, pastor, perdone, en 1 Corintios 15 dice, no erréis, 15:33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Ya? Dice, velad debidamente y no pequéis. ¿Ya? Y sigue diciendo, porque algunos no conocen Adiós. a Dios. Sí. Entonces, yo digo que nosotros no estamos en esa posición de deslizarnos o endurecer. No estamos en esa posición todavía. Pero podríamos llegar a esa situación, a esa condición. Podríamos llegar si dejamos de oír la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz del Espíritu. Podríamos llegar, porque a estos cristianos se les dice 4 veces, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, no se endurezcan, no se endurezcan. Y ahora viene la aplicación, mira la aplicación, versículo 12. Mira la aplicación, 3.12, gracias Pastor Ricardo. Ahí, vamos a hacer un breve o terminamos nomás directo. Veamos el 12. 3:12. 3.12, porque ahí estamos. Cuando dice el 3.12, el Mati quiere ir a comer nomás. Todo el día comiendo, pobre Mati. Aquí están los pancitos. Mati es el que come todo el día, por si acaso. Todo el mundo lo va a saber. 3.12. Mirad, hermanos. Quédense ahí, chiquillos. Mirad, hermanos. Esa frase mirad tiene 2 connotaciones, 2 sentidos. Mirad es esto, hermanita. Hermanos, y dice hermanos de nuevo, mirad, hermanos. Miren lo que les pasó a los que salieron de Egipto y vagaron por el desierto. Miren para atrás. Les puede pasar lo mismo. Mira. Si este ejemplo no está ahí para rellenar. Miren. Lo que les pasó a ellos, les puede pasar a ustedes. Esa es la primera observación. Mirad lo que les estoy diciendo. 2, ahora examinen su propio corazón, su propia vida espiritual, su propia relación con Dios. Yo doy un consejo a algunos hermanitos. Cuando se trata de examinar y evaluar. ¿Sabes por qué me cuesta hablar de las personas a mí? Porque no tengo tiempo para eso. Examinando mi vida, evaluando mi propia vida. No tengo tiempo para esas cosas yo. ¿Para la exhortación? Para la exhortación. Si hay gente
en Corintios. ¿Saben por qué existe 2 de Corintios 13:5? Léanlo, 2 de Corintios 13:5. ¿Saben por qué existe ese versículo ahí? 2 de Corintios 13:5. Allá es una palabra, chiquillos, que poco la usamos. O sea, la usamos para otros. No la usamos para nosotros. ¿Sabe por qué existe eso, Eliseo? Lee el 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Wow. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Wow. ¿Sabe por qué ese versículo está ahí? Mira, Eliseo. Porque todo 1 de Corintios y casi toda 2 de Corintios, los corintios criticaron, evaluaron y examinaron. Este no puede ser apóstol de Cristo. Este nunca vio al Señor. Este es un abortivo. Este no es apóstol. Los corintios, a los que Pablo evangelizó, convirtió a Cristo, los bautizó, lo han criticado todo el tiempo. Y ahora Pablo dice, examínense ustedes ahora, si están en Cristo, si son aprobados, ya que me han examinado y me han cuestionado todo el tiempo. Cuestionen sus vidas espirituales. Si entre ustedes hay envidia, entre ustedes hay divisiones, si entre ustedes hay pleito, yo no peleo con nadie. Si ustedes son los envidiosos, en el capítulo 3, ustedes son los que hacen divisiones, de Pablo, de Cefas, de Cristo, de Apolo. Si ustedes son los divisionistas, ustedes son los que tienen problemas matrimoniales, capítulo 7. Ustedes son los que se emborrachan en la Santa Cena. Ustedes son los que comen indignamente y me cuestionan a mí. Examínense ustedes. Pedrito, Así es Pablo. ahí está la madurez espiritual. Claro. Porque yo sería incapaz de exhortar a alguien en algo en la cual yo todavía lo estoy cometiendo. Pero los corintios no tienen cara, Porque no tienen aquí- criterio, no tienen respeto por su apóstol. Lo criticaron y Pablo dice, ahora evalúense ustedes. Si ustedes son los que causan divisiones, pleitos, ustedes son los que se tienen envidia unos con otros, tienen pleito unos con otros. Si ustedes van a comer sacrificados de los ídolos al templo, si ustedes tienen un problema entre ustedes, van a los juzgados, a los tribunales incrédulos a resolver sus problemas. Uno sabe que ustedes van a juzgar a los ángeles. Sí. Examínense ustedes. La misma palabra es aquí. Examina profundamente tu corazón, tu vida espiritual. No sea que la luz que hay en nosotros al final es tiniebla. Al final. Y todo esto es a la luz de esto. A la luz de... Hoy tengo que arreglar esto. A la luz de eso. Usted, hermanito, iba a decir algo. Bueno, ¿cómo se llama? Hay una palabra que me gusta a mí, que me ha ayudado mucho a mí, que dice que niéguese a sí mismo, que quiera seguir a Jesús, que niéguese a sí mismo. Por ejemplo, hablar estas cosas me ha ayudado bastante, hay cosas que a mí me gustan, pero no son agradables a Dios. Usted se niega. Claro, Muy por bien. ejemplo, por lo que decía ella, se me vino, por ejemplo, podemos seguir quizás a Dios las 24 horas del día, quizás van a haber errores que no nos vamos a dar cuenta, pero tenemos, gracias al Señor, que el momento de arrepentirnos, ¿me entiendes? Por supuesto. Y eso es lo que esa palabra me ha ayudado bastante. Yo digo un consejo. Yo le aconsejo a los hermanos que no debemos arrepentirnos. Debemos vivir todo el día arrepentidos y humillados delante de Dios. Uno vive el arrepentimiento. Vive dependiendo de Dios, de su gracia, de su amor, de su bondad. ¿Sí? Amén. 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 Versículo 12, 3:12. Volvamos a Hebreo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Imagínate un cristiano con un corazón malo de incredulidad. Y el escritor dice, examinen sus corazones. Piensen por qué algunos se están deslizando. ¿Cómo están rechazando la palabra de Dios? Examinen sus corazones si se están endureciendo. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Mira, Ezequiel
capítulo 36, versículos 24-25, nos prometió Dios un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo nacimiento. Y Dios nos dio un nuevo corazón. Crea, oh Dios mío, un nuevo corazón en mí. Pero este corazón nuevo que Dios me dio, si no lo protejo, si no lo cuido, se puede convertir en algo malo, incrédulo y sucio. Por eso, sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón. cuida tu relación con Dios, cuida tu corazón, tus pensamientos, tu voluntad, tus intenciones, tus motivaciones. Yo tengo que pensar cuáles son mis motivaciones, por qué estoy sirviendo a Dios, por qué estoy siguiendo a Cristo, cuál es mi motivación de venir a La Serena, cuál es mi motivación de visitar una cárcel, visitar un hospital, qué es lo que me motiva a hacer esas cosas. Y uno tiene que estar examinándose y pesando el corazón, porque esto es engañoso. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para, versículo 12, para apartarse Del Dios vivo. del Dios vivo. Pero aquí da la solución. Espérese un poquito, pero este es el problema. Sí. Sí, les está diciendo, hermanos, ustedes en su corazón podrían apartarse del Dios vivo. Hermanos, ustedes pueden estar en la iglesia y apartados de Dios. Es como termina Santiago. Santiago termina diciendo, hermanos, si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su mal camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si alguno se ha extraviado de la verdad, ¿quiénes en Santiago, libro de Santiago, se han extraviado de la verdad? Los cristianos. ¿Por qué? Porque son oidores y no hacedores. Porque en el capítulo 2 hacen asesión de personas. Porque en el capítulo 3 su lengua es como un veneno. Andan insultando y envenenando a la gente. Y en el capítulo 4 se están murmurando unos con otros. Cuando una persona, un cristiano actúa así, se ha extraviado de la verdad. Cuando un cristiano es así, se ha apartado del Dios vivo. Porque Dios no es así. Dios no es así. Cristo no es así. Por eso el versículo 13 habla de que antes exhortaos los unos a los otros, ¿no? Esa es la solución. Esa es la solución. Esa es la solución. Pero esta es la examinación. Como familia de la fe, tenemos que cumplir ese don, el que lo tenga. Sí, pero Porque va a ser de bendición para el hermano que está... pero no pases por alto todavía el 12, porque los cristianos hebreos tienen que examinarse. Evidentemente. Tienen que evaluar su condición espiritual. Tienen que mirar hacia adentro cómo está el corazón de ellos. ¿Por qué no estoy escuchando a Dios? ¿Por qué estoy rechazando a Dios? ¿Por qué estoy desobedeciendo a Dios? ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Por qué me estoy deslizando? ¿Por qué me estoy apartando? Capítulo 10. ¿Por qué ya no quiero congregarme? No dejar de congregarse como algunos tenemos. ¿Por qué? Algo está pasando conmigo. Y es cuando empiezo a mirar feo todo. Y empiezo a mirar que están todos mal. Y el mal está dentro de mí. Entonces la solución, ahora Anabelita, versículo 13, antes, para que, este es el remedio. Exacto. Exhortaos, ya habla de Dios vivo. Dios vivo. Dios vivo. Porque el capítulo 10, en la cuarta advertencia, horrenda cosa es caer, En manos de Dios vivo. Dios juzgará a su pueblo. A los que pecan deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es el Dios vivo. Es un Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Cada día, exhortaciones. Amén. Amén. Por eso es importante que nos exhortemos. Exacto. Tengamos nuestro devocional bíblico, nuestras oraciones, nuestras alabanzas familiares,
nuestros devocionales familiares. Si tengo que ver un partido de fútbol, llamo a todos mis hermanitos, veamos este partido y aprovechamos de soltarnos, de cantar al Señor, de hablar de la palabra, pues mientras que vemos el partido. De hecho, en el estadio, yo voy al estadio con hermanos y estamos estudiando la Biblia en nuestro tiempo. Y todos estos locos, estamos todos estudiando la Biblia ahí. Sí, nos gusta hacer esas cosas nosotros. Exhortados unos a otros. Amén. Cada día, para que ninguno, entre tanto que se dice hoy, de nuevo hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La palabra siempre es medicina a nuestro corazón. Amén. Siempre es medicina a nuestro corazón. Y esa frase, exhortados unos a otros, es el propósito de la reunión del día domingo, especialmente. Miren Hebreos 10. Versículo 24. Amén. ¿Qué dice el 10:24? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿Y el 25? no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Sino, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿cuál es el sentido de la palabra considerémonos unos a otros? ¿Cuál es la idea de esa palabra considerarnos? Tomémoslo en cuenta. O sea, yo tengo que tomar en cuenta a cualquier persona que venga aquí. Amén. ¿Cómo está? ¿De dónde viene? ¿Cómo pasó su semana? Tomar en cuenta a los miembros de la iglesia y a las visitas que nos honran con su presencia todos los domingos. Considerarlos a ellos. Amén. Todos merecen un saludo, todos merecen que nos despidamos de ellos. Amén. No es una cosa hacia el Señor, es una cosa entre nosotros también. Nos estimulamos, nos animamos, nos perdonamos unos a otros, llevamos nuestras cargas unos a otros, oramos unos por otros, confesamos nuestros pecados unos a otros. Es toda una familia la iglesia del Señor. Ese es el ambiente. Y en ese ambiente, nuestros corazones, difícil que se endurezcan. Difícil. Por el ánimo de los hermanos, por el abrazo del hermano, por el beso del hermano, por las palabras de aliento del hermano. Por eso, en el púlpito siempre hay que usar palabras de edificación, de ánimo, de exhortación, de crecimiento espiritual a la iglesia. Porque si yo trabajo en una fábrica, si me pasan retando y llamando la atención todo el día en la fábrica o en el colegio, llego el domingo y el predicador vuelve en su... ¿Dónde voy entonces? ¿Dónde voy? Espero que este lugar sea un lugar de refugio, sea un lugar de fortaleza, sea un lugar de reposo, un lugar de descanso de la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Así que vamos terminando con el versículo 14, porque somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin. Y fíjate la palabra retener de nuevo, que es condicional. Mira el 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos, si nos sostenemos, si nos afirmamos, si nos anclamos, si perseveramos hasta el fin. Mira el 3:14 ahora. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que, de nuevo, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Hay una condición: retener, afirmarse, anclarse, cimentarse en la fe. Entre tanto, verso 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que también
¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Escucha, habiendo oído. Oyeron y le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Y aquí hay una palabra importante. Todos los que salieron de Egipto, de mayores de 20 años. ¿Cuánto fue el número que salió? Más de 2.000. 603.550 salieron de Egipto. Mayores de 20 años. 603.550, Números capítulo 1, versículos 45-46. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? 2, Josué y Caleb. Nadie más. Porque en ellos había otra disposición, había otro espíritu, había obediencia, había confianza en ellos. El espíritu de Caleb, el espíritu de Josué. Los demás, todos postrados en el desierto. 603.550. ¿Ese considera ese número solo los varones? Son los varones mayores de 20 años. 20 años. Y los que ustedes dijeron que nuestros hijos van a ser por presa, vuestros hijos van a entrar a la tierra prometida. No ustedes. Excepto mi siervo Caleb y Josué, que en ellos había Un espíritu diferente. un espíritu diferente, una obediencia, una disposición, una fe diferente. Amén. Amén. Porque ellos dijeron, es verdad que hay gigantes. Sí. Es verdad que las murallas llegan hasta el cielo. Es verdad que son más que nosotros. Pero Jehová está con nosotros. Amén. Ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo. Versículo 17. Versículo 17. ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, desobedecieron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Oiga, vuelve a repetir lo que ya dijo. Es increíble este escritor. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Juró que no entrarían en su reposo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Cómo comienza el 4.1? Temamos pues. Wow. Temamos pues. Te puede pasar lo mismo. Te puede pasar lo mismo. Que Dios me lo bendiga, hermanito. Amén. Mañana vamos a tener un poquito más de tiempo. Ah, ¿se acabó ahora? Sí. Sí. Es que mañana vamos a darle del capítulo 5, capítulo 6. Hay un buen estudio para mañana. Dios habló a mi corazón, ha hablado a mucha gente. Sí, amén. Y vamos a crecer mucho espiritualmente, si Dios quiere. Amén. ¿Qué horas son? 8. 35. Ok. Estamos bien. Dios me los bendiga, hermanito. Amén.